Aquí tienes una versión reescrita del segmento. Trabajabas hasta tarde otra vez, me dijo Greg desde la cocina. Su tono rebosaba de una falsa preocupación. Levanté la vista de mi computadora, intentando disimular la irritación que burbujeaba por debajo de la superficie. Grandes plazos esta semana, respondí con calma. Él sonrió mientras se servía una copa de vino. Tienes que tomártelo con calma, Holly. La vida no se trata solo de trabajo, agregó. Si tan solo supiera que mi nombre es Holly y que durante los últimos 6 meses he estado viviendo una doble vida, no una de esas emocionantes o glamorosas. Mi doble vida consistía en ocultar la verdad mientras trataba de reconstruir, en silencio, las piezas de la traición de mi esposo. Todo comenzó con pequeñas cosas, reuniones nocturnas sin explicación, cargos en nuestra tarjeta de crédito por cenas caras que nunca había disfrutado, un leve rastro de un perfume extraño en su ropa al principio. Me repetí a mí misma que probablemente lo estaba imaginando, pero todo cambió el día que, organizando el correo, encontré un recibo de pago inicial de un auto de lujo, un auto que no era para mí. Lo enfrenté de manera indirecta al principio, preguntándole sobre los gastos inusuales. Greg siempre hablaba con suavidad y lo descartó como un beneficio laboral, diciendo con una sonrisa, ya sabes, a mis clientes les gusta celebrar. Quería creerle, pero algo en la forma en que evitó mi mirada me dijo que la verdad era mucho menos inocente. Entonces, comencé a prestar atención. No tardé mucho en descubrirlo todo. Greg no solo me estaba engañando, sino que estaba usando nuestros ahorros para financiar un estilo de vida para Melanie, su supuesta clienta, cenas elegantes, compras desmesuradas y, lo peor de todo, el coche que pensaba regalarle como aniversario. La audacia de todo esto era impresionante. Yo trabajaba hasta tarde cada noche para asegurar nuestro futuro mientras él vaciaba nuestras cuentas. Para impresionar a una mujer que probablemente ni siquiera sabía cómo escribir la palabra compromiso, aunque su vida dependiera de ello. Pero en lugar de enfrentarlo, me quedé en silencio esa noche, observando cómo Greg se acomodaba en el sofá. Aquí tienes una versión reescrita del segmento. Abrí mi portátil y me sumergí en la planificación. Investigué procedimientos para denunciar fraude, opciones legales y hasta busqué empresas de recuperación. Cada tecla que pulsaba estaba impulsada por una determinación que no había experimentado en años. Greg pensaba que era más astuto que yo, pero no se daba cuenta de que me había subestimado. Si quería jugar sucio, estaba lista para limpiar la casa durante las siguientes semanas. Cumplí mi parte con perfección, me reí de sus chistes. Le pregunté sobre sus viajes de negocios e incluso hice como si no notara el rastro de una colonia cara en su ropa, una que no le compré, pero tras bambalinas, estaba construyendo mi caso. El primer paso fue presentar el informe de fraude. El auto que había comprado estaba a nombre de Greg, pero el pago se había realizado con nuestros fondos conjuntos, un pequeño detalle que usé a mi favor. Llamé al concesionario bajo el pretexto de necesitar más información sobre la transacción. Cuando colgué, ya tenía todo lo necesario, fechas, montos y pruebas de que la compra se había hecho sin mi consentimiento. Luego, llamé al banco. Creo que mi cuenta ha sido comprometida, les dije al departamento de fraude. Mencioné una transacción que no había autorizado y que era una cantidad considerable. Marcaron la cuenta y abrieron una investigación. Cada paso que daba ajustaba más el nudo en el plan de Greg. Mientras tanto, lo observaba. Cada vez que sonreía por su teléfono o susurraba como un adolescente en una llamada secreta, tomaba notas mentales. Incluso logré ver un mensaje de Melanie. No puedo esperar a ver la sorpresa que prometiste. El auto, sin duda. El pensamiento me revolvió el estómago, pero también alimentó mi determinación. Greg pensaba que era el maestro manipulador, pero había olvidado una cosa crucial. Yo sabía cómo esperar. Los planes del aniversario se concretaron casi a la perfección. Greg sugirió una cena elegante en uno de los restaurantes que solía frecuentar con Melanie. Quiero tratarte bien, dijo, mostrando una sonrisa que alguna vez me hizo perder el aliento, pero que ahora solo me erizaba la piel. Maravilloso, respondí, disimulando mi desprecio con una sonrisa dulce. Sabía lo que estaba haciendo, usar la cena como una tapadera para regalarle el auto a Melanie después, pero no iba a dejar que se saliera con la suya. Esa noche, después de que Greg se fuera de viaje por su reunión con el cliente, ultimé los detalles con el investigador de fraudes. La compra del auto ya estaba marcada y el equipo de recuperación había sido programado. Todo estaba listo para desarrollarse en el momento preciso, justo cuando Greg pensaba que estaba ganando. Cuando cerré mi computadora portátil, una sensación extraña de calma me invadió. Durante semanas, había estado cargando silenciosamente el peso de su traición, fingiendo no notar las mentiras acumulándose a su alrededor, pero ahora, el poder había cambiado de manos. Greg no tenía idea de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. La noche de nuestra cena de aniversario llegó,
y él estaba en su elemento. Entró a la casa con un traje elegante, un ramo de rosas y una botella de champán. «Feliz aniversario, nena», dijo con una sonrisa, inclinándose para besarme en la mejilla. «Feliz aniversario», respondí, mi voz firme y mi sonrisa perfectamente practicada. Si notó la rigidez en mi comportamiento, no lo mostró. Estaba demasiado ocupado regodeándose en su triunfo. En el restaurante, Greg no escatimó en gastos. Pedí el mejor vino, los platos más extravagantes e incluso logré que un pianista tocara nuestra canción. Aquí tienes una versión reescrita del segmento. Habría sido un momento romántico si no hubiera conocido la verdad. Mientras tomaba un sorbo de vino, el teléfono de Greg vibró. Su rostro se iluminó al leer el mensaje. Traté de disimular mi curiosidad, levantando la mirada. «¿Todo bien?», pregunté, fingiendo interés. «Solo una cosa del trabajo», dijo, guardando el teléfono en su bolsillo, restándole importancia. «Nada de qué preocuparse», asentí, reprimiendo una sonrisa. Sabía perfectamente qué decía el mensaje. Melanie estaba esperando su sorpresa después de la cena. Greg sugirió que saliéramos a caminar. «Es una noche tan hermosa», dijo, deslizándose su brazo alrededor de mis hombros. Jugué mi papel y dejé que me guiara de vuelta al auto. Abrió la puerta del pasajero para mí como el caballero que quería aparentar ser, pero podía ver la emoción en sus ojos. Estaba contando los minutos hasta que pudiera deshacerse de mí y entregar su gran gesto a Melanie. De vuelta en la casa, noté que Greg miraba su reloj repetidamente, su impaciencia apenas disimulada. «Tengo que salir un rato», dijo finalmente, con tono casual. «¿Una emergencia laboral en nuestro aniversario?», pregunté, inclinando la cabeza con falsa inocencia. «No tomará mucho tiempo», aseguró, «solo algo que necesito manejar». Sonreí dulcemente. «Por supuesto, no dejes que te retenga», respondí, mientras tomaba las llaves y se dirigía hacia la puerta. Me quedé en el sofá, con el corazón latiendo con fuerza. Podía imaginar la escena, Greg llegando a la casa de Melanie, entregándole las llaves, deleitándose en su adoración hasta que el equipo de recuperación hiciera su trabajo. No tuve que esperar mucho. Una hora después, mi teléfono vibró con un mensaje del detective Ruiz: «Recuperación completa. Todo salió según lo planeado». Miré la pantalla. Mis manos temblaban. Una mezcla de alivio y satisfacción me invadió. Greg no tenía idea, pero su pequeña farsa perfecta ya se había derrumbado. Y esta vez, no fui yo quien se quedó recogiendo los pedazos. Cuando Greg regresó esa noche, su rostro estaba visiblemente sonrojado y su habitual arrogancia había desaparecido. Cerró la puerta principal con más fuerza de lo necesario. Sus llaves tintinearon al ser arrojadas sobre el mostrador. «¿Noche agitada?», pregunté, levantando la vista del libro que pretendía leer. Me lanzó una mirada, pero sus palabras fueron medidas. «Solo algunas complicaciones inesperadas», dijo, tirándose la corbata del cuello. «¿Puedo ayudarte?», pregunté, con mi voz llena de fingida preocupación. «No», espetó, pero rápidamente suavizó su tono. «Quiero decir, está bien, no hay nada de qué preocuparse». Reprimí una sonrisa y volví a mi libro, dejando que el silencio se alargara entre nosotros. Ver a Greg retorcerse fue casi demasiado satisfactorio, pero aún no había terminado. Desapareció en el dormitorio, murmurando algo sobre resolver las cosas. Recibí otro mensaje del detective Ruiz. Su esposo presentó un informe en el concesionario, afirmando que el auto fue robado por error. Lo mantendremos actualizado. Me reí suavemente, imaginando la humillación de Greg mientras trataba de explicar la recuperación sin revelar el fraude. A la mañana siguiente, me despertó el sonido de Greg caminando de un lado a otro en la cocina. Estaba hablando por teléfono, su voz baja y tensa. «No me importa lo que cueste», decía, «solo arréglalo». «¿Está furiosa y no puedo?». Se detuvo abruptamente cuando me vio parada en la puerta. «Buenos días», dije, sirviéndome una taza de café. Forzó una sonrisa. «Buenos días, solo estoy lidiando con algunas cosas del trabajo». «Suena estresante», dije, tomando un sorbo de café. «¿Cualquier cosa?». «Deberías saberlo», respondió rápidamente, su tono cortante. «Nada de lo que debas preocuparte». Greg estuvo inusualmente callado el resto del día. Pasó horas frente a su computadora portátil, murmurando en voz baja y cerrando la tapa con frustración. Podía decir que estaba tratando de salvar la situación, pero ya no había nada que pudiera hacer. El informe de fraude había desencadenado una investigación completa, y el concesionario no estaba dispuesto a devolver el auto sin respuestas. Por la noche, la paciencia de Greg se agotó. «¿Alguna vez sientes que el universo solo está tratando de atraparte?», preguntó de repente, su tono amargo. «A veces», respondí, manteniendo la expresión neutral, «pero creo que el universo tiene una forma de equilibrar las cosas». «¿No crees?». «No», respondió,
pero la mirada que me dio se alargó demasiado, como si sospechara que yo sabía más de lo que había mostrado. Las grietas en su compostura se hicieron más obvias con cada día que pasaba. Aquí tienes una versión reescrita del segmento. Estaba de mal humor, distraído, y siempre al teléfono, discutiendo con alguien al otro lado. No lo presioné, en lugar de eso, observé en silencio, disfrutando cómo su fachada cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse. Una noche, escuché una llamada especialmente acalorada. Greg caminaba por la sala de estar, su voz baja pero furiosa. Te dije que lo arreglaría, Siseo, solo dame un poco más de tiempo. No es mi culpa. Estas cosas pasan. Podía adivinar con quién estaba hablando. Me apoyé en la encimera de la cocina, fingiendo revisar mi teléfono, pero cada fibra de mi ser estaba concentrada en sus palabras. Está reaccionando exageradamente, murmuró Greg, claramente tratando de calmar a quien quiera que estuviera al otro lado. No necesitas hacer de esto un gran problema. Lo solucionaré. La llamada terminó abruptamente. Greg arrojó su teléfono al sofá, murmurando una serie de maldiciones. ¿Todo está bien?, pregunté, entrando a la sala de estar con una inocencia fingida. Miró hacia arriba sorprendido y luego forzó una sonrisa tensa. Sí, solo el trabajo, dijo. Debe ser difícil, comenté mientras me sentaba frente a él. Has estado muy estresado últimamente. ¿Estás seguro de que no hay nada que pueda hacer para ayudarte? Su mandíbula se tensó, pero negó con la cabeza. No, lo tengo bajo control. Esa noche, recibí otra actualización del detective Ruiz. La investigación está avanzando. El concesionario ha corroborado el informe de fraude. La actividad de su esposo está bajo revisión. Miré el mensaje. Una mezcla de alivio y anticipación recorrió mi cuerpo. La red se cerraba. Greg ni siquiera lo sospechaba. A la mañana siguiente, el ánimo de Greg llegó a un nuevo mínimo. Se sentó en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, apenas tocando su café. No sé qué le pasa a la gente estos días, dijo con voz amarga. Todos están por sí mismos. Casi me ahogué con mi café, pero logré reprimir una risa. ¿Qué pasó?, pregunté, mirando hacia él. Agitó la mano con desdén. Solo algunos contratiempos. No hay nada de qué preocuparse. Por supuesto, respondí dulcemente, escondiendo mi sonrisa detrás del borde de mi taza. Al final de la semana, Greg se desmoronaba visiblemente. Su actitud confiada había desaparecido, reemplazada por un hombre que buscaba desesperadamente algo. Pasaba la tarde escribiendo furiosamente en su computadora portátil. Me apoyé en la puerta. Ya sabes, Greg, dije casualmente. A veces las personas obtienen exactamente lo que se merecen. Se congeló por un momento, con los dedos flotando sobre el teclado, antes de girarse para mirarme. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó. Me encogí de hombros. Mi expresión calma. Solo algo en que pensar. El punto de quiebre llegó un sábado por la noche. Greg había estado nervioso todo el día, gritando a todo el mundo. Cuando recibió una llamada de Melanie, su máscara cuidadosamente mantenida se rompió por completo. Estaba en la cocina cuando sonó su teléfono. Echó un vistazo a la pantalla, maldijo en voz baja y salió a atender la llamada. Curiosa, lo seguí en silencio, manteniéndome fuera de su vista, junto a la ventana abierta. No entiendes, Greg siseó, con voz frenética. No es mi culpa. El concesionario está alegando fraude, pero yo no. Hizo una pausa, claramente interrumpido por un grito furioso del otro lado. Te dije que lo arreglaría, dijo con voz quebrada. ¿Crees que me gusta esto más que a ti? Solo dame un poco más de tiempo. La voz de Melanie era apagada, pero su ira era inconfundible. Cuando finalmente colgó, Greg entró furioso y cerró la puerta con tal fuerza que las ventanas temblaron. ¿Todo está bien?, pregunté inocentemente, levantando la vista de mi computadora portátil mientras pasaba furioso frente a mí. Bien, murmuró, antes de desaparecer hacia el dormitorio. Momentos después, escuché el inconfundible sonido de cajones siendo abiertos y cerrados con furia. Curiosa, me asomé a la habitación y lo encontré hurgando frenéticamente en su armario, tirando ropa y zapatos sobre la cama. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, apoyándome en el marco de la puerta. Aquí tienes una versión reescrita del segmento. Empacando, dijo de manera breve. Empacando. Levanté una ceja. ¿Estás? Voy a algún lado. No empieces, dijo Holly con voz tensa. No tengo tiempo para esto ahora. Me crucé de brazos y observé cómo metía objetos al azar en una bolsa de lona. ¿Qué pasa, Greg? Has estado actuando raro toda la semana. Se congeló un momento, dándome la espalda antes de volverse hacia mí. No es nada, dijo, su tono más agudo de lo habitual. Solo una emergencia laboral con la que tengo que lidiar. Sostuve su mirada, dejando que el silencio se alargara incómodamente. Finalmente, sonreí.
Si tú lo dices. Mientras Greg se iba apresuradamente con su bolso empacado, recibí un mensaje del detective Ruiz: la investigación avanza rápido. Espera más desarrollo pronto. Me senté en el sofá, mirando la puerta que Greg acababa de atravesar, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y anticipación. Él pensaba que estaba corriendo para solucionar las cosas, pero la verdad era que no había nada que arreglar. Cuando se diera cuenta, ya sería demasiado tarde. Por primera vez en semanas, me permití relajarme. El plan estaba en marcha, las piezas encajaban. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar. Y si algo había aprendido a lo largo de los años, era cómo esperar. El lunes por la mañana, me desperté con una serie de llamadas perdidas y mensajes de voz frenéticos de Greg. Holly, llámame de vuelta. Es urgente. ¿Dónde estás? Necesito hablar contigo. Ya sabes que dicen fraude, pero no es cierto. Tienes que ayudarme a solucionarlo. Eliminé cada uno sin dudar, saboreando el triunfo silencioso de saber que las tornas finalmente habían cambiado. Luego le envié un mensaje al detective Ruiz para obtener una actualización. Su respuesta fue rápida. Greg intentó comunicarse con el concesionario esta mañana. Está entrando en pánico, pero la investigación del fraude ha avanzado demasiado como para que pueda hacer algo. Sonreí para mí misma, imaginando la expresión de Greg cuando se diera cuenta de que no había salida. Alrededor del mediodía, sonó el timbre. Al abrir la puerta, allí estaba Greg, parado en el porche, desaliñado y desesperado, su camisa arrugada, su corbata torcida, y su habitual arrogancia desaparecida. Necesito hablar, dijo con tono suplicante. Crucé los brazos y me apoyé contra el marco de la puerta. Hablemos de tu amante, Greg, o de los cargos por fraude que enfrentas. Sus ojos se abrieron con pánico. Holly, puedo explicarlo. No es necesario. Lo interrumpí. Lo sé todo, los viajes de negocios falsos, las cenas lujosas, el auto. Pensaste que no lo notaría, pero lo sé desde hace meses. Tropieza con sus palabras, tratando de defenderse, pero no le di oportunidad. Usaste nuestro dinero para financiar tus mentiras, dije con voz firme. Me traicionaste, y ahora estás pagando el precio. Se acercó, las manos levantadas en un gesto de rendición. Holly, por favor, la cagué, pero podemos arreglar esto. Te lo pagaré, te lo devolveré, haré lo que sea necesario. Levanté una ceja. ¿Me pagarás con tus promesas vacías o con las cartas de amor de Melanie? La mención de su nombre lo hizo estremecer, y supe que había tocado un nervio. Antes de que pudiera responder, di un paso atrás y señalé la pila de papeles en la mesa de la entrada. Puedes empezar firmando estos. Aquí tienes el segmento reescrito. Dije. Greg dudó y miró los papeles. ¿Qué son estos? ¿Papeles de divorcio? Respondí con firmeza. Ya perdiste el auto, y pronto perderás todo lo demás. Considera esto tu última oportunidad de alejarte con la dignidad que te queda. Me miró fijamente. Su mandíbula se tensó. Por un momento pensé que podría intentar discutir, pero luego sus hombros se hundieron en derrota. No tienes que hacer esto, dijo, débilmente. Sí, lo tengo que hacer, respondí sin vacilar, porque, a diferencia de ti, yo sé cómo terminar lo que empiezo. Greg se fue sin decir otra palabra. Mientras cerraba la puerta detrás de él, una abrumadora sensación de alivio me invadió. El hombre que me había robado tanto finalmente estaba fuera de mi vida. Por primera vez en años, me sentí libre. La casa se sentía extrañamente tranquila después de su partida, pero no era la inquietante sensación de estar sola. No era el tipo de silencio al que me había acostumbrado durante nuestro matrimonio. Este era pacífico, el tipo que significa libertad. Me senté en la mesa de la cocina, mirando los papeles de divorcio firmados que Greg había dejado de mala gana. Sus súplicas seguían resonando en mi mente, pero el peso de su traición ya no pesaba sobre mis hombros. Por primera vez en meses, me sentí en control. En los días siguientes, comencé a reconstruir mi vida, pieza por pieza. El primer paso fue reunirme con mi abogada, Clara. Siempre eficiente, estaba emocionada por los avances. Con lo bien que va la investigación del fraude y la evidencia financiera que hemos reunido, no tiene mucha influencia, dijo Clara mientras hojeaba sus notas. Mantendrás la casa, tus activos y cualquier fondo que no haya desperdiciado. ¿Sobre el caso de fraude?, pregunté, curiosa pero firme. Está avanzando, respondió Clara. El detective Ruiz me ha asegurado que todas las piezas están en su lugar. Greg enfrentará cargos pronto, y con la evidencia, es poco probable que evite la cárcel. Asentí, sintiendo una sensación de cierre que no me había dado cuenta de que necesitaba. Mientras las batallas legales avanzaban, me concentré en recuperar el espacio que Greg había tratado de eclipsar. Reorganicé los muebles,
Reemplacé las cortinas viejas por otras que elegí personalmente, e incluso pinté la sala de estar de un suave tono azul, mi color favorito, no el suyo. Amanda vino una tarde a ayudarme, armada con rodillos de pintura y una botella de vino. Este lugar ya se siente diferente, dijo mientras trabajábamos. Es como si hubieras recuperado la energía que trató de drenarte. Eso es lo que quiero, respondí con una sonrisa. Quiero que esta casa se sienta como mía, no como un recordatorio de él. También comencé a reconectarme con amigos con los que había perdido contacto durante mi matrimonio. Greg siempre había insistido en controlar nuestra vida social, dictando con quién pasábamos el tiempo y cuándo. Ahora, era libre de tomar mis propias decisiones. Una noche organicé una pequeña cena con Amanda y algunos amigos cercanos. Mientras nos reíamos y compartíamos historias, me di cuenta de cuánto había extrañado estar rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí, no por la versión de mí que Greg había tratado de moldear. La investigación sobre el fraude seguía avanzando. El detective Ruiz me llamaba con actualizaciones cada pocos días. Su tono, siempre profesional, ahora llevaba un matiz de satisfacción. El concesionario está cooperando plenamente, dijo en una llamada. Los intentos de Greg por cubrir sus huellas solo empeoran las cosas para él. Es cuestión de tiempo antes de que esto llegue a su fin. Le agradecí, sintiendo una mezcla de alivio y validación. Greg pasó años tratando de manipularme, pero al final, solo se engañó a sí mismo. Cuando colgué el teléfono, me quedé en medio de mi sala de estar recién pintada, tomando todo en cuenta. La casa estaba tranquila, pero ya no se sentía vacía. Ahora, se sentía, como en casa. Las semanas posteriores a la partida de Greg trajeron una paz que no había sentido en años. La casa, antes llena de tensión y mentiras, ahora se sentía como un santuario. Una mañana, mientras tomaba café en el porche trasero, abrí mi cuaderno y comencé a anotar mis planes para el futuro. Durante tanto tiempo, mi vida había girado en torno a mantener feliz a Greg, equilibrando sus caprichos y suavizando sus errores. Ahora, por primera vez, podía concentrarme completamente en mí. En la parte superior de la página escribí, cosas que siempre quise hacer. La lista creció rápidamente: redecorar la casa, viajar a Grecia, comenzar mi propio negocio, pasar más tiempo con amigos y con la familia. Cada elemento se sentía como un paso hacia la recuperación de mi identidad, una identidad que había sido eclipsada por el egoísmo de Greg durante demasiado tiempo. Comencé poco a poco, abordando el primer elemento de la lista con la ayuda de Amanda. Transformamos la casa en un reflejo de mi estilo, cálido, acogedor y sin pedir disculpas. Pintamos las paredes con colores vibrantes, reemplazamos los muebles que Greg había insistido en comprar e incluso convertimos su antigua oficina en casa en un estudio de arte. Esto se siente como tú, dijo Amanda mientras colgábamos una gran pintura en la pared de la sala de estar. Es como si la casa finalmente combinara. Sonreí, sintiendo una oleada de orgullo. Es un trabajo en progreso, pero estoy llegando. El siguiente paso era reconstruir mi carrera. Durante mi matrimonio, Greg había desanimado cualquier intento que tuviera de perseguir mis metas profesionales, insistiendo en que sus ambiciones eran más importantes. Ahora, decidida a recuperar el tiempo perdido, me acerqué a viejos colegas y mentores para explicarles mi situación y expresar mi interés en volver al mundo laboral. Su apoyo fue abrumador, y en cuestión de semanas, ya tenía varias oportunidades prometedoras en el horizonte. Una noche, recibí una llamada de un exjefe que me ofreció un puesto de consultoría en un proyecto que me apasionaba. Nos encantaría tenerte de vuelta, dijo cálidamente. Gracias, respondí, sintiendo una sensación de validación que no me había dado cuenta de que necesitaba. Estoy lista. A medida que me adaptaba a mi nueva rutina, comencé a notar cambios sutiles pero significativos en mí misma. Tenía más confianza, era más decidida y estaba dispuesta a asumir riesgos. El miedo y la duda que Greg me había inculcado se desvanecían, reemplazados por una fuerza tranquila que no sabía que poseía. Una noche, mientras me relajaba en el sofá con un vaso de vino, miré alrededor de la casa y sonreí. Esta era mi vida ahora, desordenada, imperfecta y completamente mía. Unas semanas después, recibí una llamada del detective Ruiz. La investigación de fraude está oficialmente completa, dijo. Greg ha sido acusado formalmente y el caso procederá a juicio en unos meses. La noticia me golpeó más fuerte de lo esperado, no porque sintiera pena por Greg, sino porque simbolizaba el final de desentrañar la vida que una vez compartimos. Gracias por todo, le dije a Ruiz. En serio, sin tu ayuda, no estoy segura de que hubiera tenido la fuerza para llevar esto a cabo.
La justicia lleva tiempo, respondió él simplemente, pero vale la pena. Esa noche, vertí una copa de vino y me senté en el porche trasero, mirando las estrellas. El cierre que había estado esperando finalmente estaba al alcance de mi mano, y con él llegó una mezcla extraña de emociones, alivio, satisfacción y un toque de tristeza por la vida que había tenido. Al día siguiente, Amanda vino como siempre, trayendo su energía habitual que llenó la casa. «Te ves diferente», dijo, entregándome una bolsa de comida para llevar, como si hubieras levantado pesas. «Tal vez lo haya hecho», respondí con una pequeña sonrisa. Los cargos de Greg siguen avanzando y el divorcio está casi terminado. Siento que finalmente puedo respirar de nuevo. Amanda sonrió. «Estás prácticamente brillando». «¿Qué sigue?». Hice un gesto hacia el cuaderno en la mesa de café. «He estado haciendo planes, viajes, trabajo, tal vez incluso un negocio propio. Finalmente estoy descubriendo lo que quiero, en lugar de lo que alguien más espera de mí. Ya era hora». Amanda bromeó levantando su copa. Un brindis por el próximo capítulo. En las semanas siguientes, comencé a marcar más elementos de mi lista. Reservé un viaje en solitario a Grecia, algo con lo que siempre había soñado pero nunca pude perseguir. La idea de explorar ruinas antiguas y caminar a lo largo de las playas soleadas me llenaba de una sensación de aventura que no había sentido en años. Al mismo tiempo, me sumergí con entusiasmo en mi trabajo de consultoría, reconectando con la pasión y el impulso que Greg había tratado de sofocar. Cada paso hacia adelante se sentía como una declaración de que ya no estaba definida por los errores de mi pasado o la traición que había soportado. Una tarde, mientras estaba en mi sala de estar recién redecorada, miré una foto enmarcada en la repisa. Era una foto de Amanda y yo, tomada mucho antes de que Greg entrara en mi vida. Al mirarla ahora, me di cuenta de algo importante: seguía siendo esa persona, la mujer fuerte y capaz que sabía cómo valerse por sí misma. Greg no me había quitado eso, por mucho que lo intentara, y ahora, por fin, estaba lista para seguir adelante, sin mirar atrás.